Buenos días a todos. Pueden tomar su lugar en la presencia de Dios. La Biblia dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Damos gracias a Dios por su presencia. Tuvimos 2 días muy importantes, muy bendecidos. El Congreso Empoderamiento 2023. De verdad que el Espíritu Santo nos visitó en una manera muy especial. Hoy, esta mañana, están los pastores longales con nosotros y los pastores de Manaus. Dios los bendiga. Amén. Bienvenido a casa. A veces uno, bueno, todo pastor, todo apóstol, nuestro mayor deseo es que todas las personas que uno está pastoreando pueden recibir la palabra de Dios y ponerlo por obra. Y creo que ese es el mayor deseo de Dios, que nosotros obedecemos su palabra y ponemos su palabra por obras. En el Congreso había cientos de personas, pero creo que el objetivo o la meta no es que sea un buen congreso, pero ¿qué hacemos después del congreso? ¿Qué hacemos con la enseñanza, con la palabra que hemos recibido? Si todos nosotros recibimos la palabra y la ponemos por obra, vamos a tener el mismo resultado. El mismo resultado. Yo no entiendo que más que todo ministros, pastores, que es la misma Biblia, están dando la misma enseñanza, están recibiendo la misma palabra y no está el mismo resultado que otros tienen. Y tú sabes que Dios tiene la respuesta para todas nuestras inquietudes. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que uno de los problemas en el cuerpo de Cristo es que nosotros, algunos, que no creen que todo lo que leen en la Biblia. Y lo que creen, algunos creen, pero no tienen la fe para aplicarlo, o no usan su fe para aplicarlo. Fe no es creer. Tú puedes creer, pero también lo que tú crees, tú tienes que aplicarlo, y cuando tú lo aplicas, ese es fe. La Biblia dice, el diablo también cree. El diablo también cree y tembla. Yo creo que el diablo cree que muchas personas.
En este tiempo, muchos han escuchado, estamos viviendo los últimos días del fin del mundo. Y muchos lo escuchan, pero no lo creen. Como tenemos años escuchando eso y no hemos visto, pero ya están las señales. Jesús mismo dijo, si no creen por mis palabras, creen por las señales. Y nosotros podemos ver muchas señales ya sean cumplidos. Por lo menos el COVID-19 es un señal de los últimos días del fin y cómo se han paralizado el mundo entero. Con ese señal, solamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debía ser más proactivo, más creído, más enfocado, pero no hemos visto eso. Estaba Oskeli, la pastora Oskeli y yo estamos compartiendo esta mañana que viene una tremenda persecución contra la iglesia en los últimos días. Viene una tremenda hambruna en la tierra como nunca habían visto. Bueno, yo espero irme en el primer vuelo para el cielo. Si la hambruna y la persecución viene antes del rapto, yo creo que yo estoy preparado. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si yo tengo que ser crucificado como los apóstoles, porque no solamente Jesús fue crucificado, también sus 11 apóstoles, Judas, él mismo se quitó la vida, pero los demás fueron crucificados. Todos fueron, excepto Juan, milagrosamente, pero ellos pagaron un precio porque ellos entendieron que hay una vida mejor. Ellos sabían que hay una eternidad. Y lo que el hombre puede matar el cuerpo físico, pero no puede matar el espíritu. Y ellos entendieron que lo más importante que tienen es su alma y su espíritu. Y a ellos no importaban sufrir para total honrar a Dios y ganar el cielo. Nuestras oraciones es que verdaderamente que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo toman la palabra de Dios en serio y creen la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero pecado que habla la palabra de Dios? Romanos 4, creo que es Romanos 4:27. En el Nuevo Testamento, porque hay algunos pecados que mencionó la Biblia, pero cuando realmente uno ama a Dios, uno no comete ese tipo de pecado que mencionó
o no lo practica, que mencionó en Gálatas 5. Hay un versículo de la Biblia donde dice que todo lo que no es de fe es pecado. ¿Dónde está eso? Yo creo ¿no? En Romanos. O todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14, 23. Gracias, Guaida. Romanos 14, 23. Iglesia, no es solamente creer. Solamente creer no es fe. Hay que creer, pero hay que demostrar lo que tú crees. Pero lo que nada sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, tú puedes ser un creyente que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y está viviendo en pecado, porque ya tú no estás viviendo una vida de fe. Todos los creyentes, todos los que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y no está viviendo una vida de fe, está viviendo en pecado. Porque la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. La fe es algo espiritual. La ley del Espíritu es la ley de la fe. Por eso que la fe se manifiesta por la paciencia. La fe se manifiesta por la paciencia. En Romanos 4, el 17 en adelante. Romanos 4, el 17 en adelante. ¿Por qué Abraham llegó a ser el padre de la fe? Abraham llegó a ser el padre de la fe por su paciencia. Él esperó 25 años para ver lo que Dios lo había prometido de un hijo. 25 años. Pero durante esos 25 años, su fe no se debilitó, su fe se fortalece. El que tiene paciencia es persona que tiene fe. Romanos 4:17 dice, pues si por la transacción de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo reciben abundancia de gracias. Perdón. Sí, los judíos y la ley. He aquí, Romanos que dice 4 ¿qué? Lo que pasa es que ese no es mi Biblia, entonces me confunde. Habla de la promesa realizada mediante la fe, desde el verso 13. La promesa realizada mediante la fe. Porque por la ley fue dado a Abraham
o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y nulada la promesa. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, lo cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como. Amén. Entonces, no hay ninguna situación que tú y yo no podemos dar vida. Si es finanza, si es sanidad, aún si un familiar muerto, se puede resucitar. 18. Y creo en esperanza contra esperanza, para que llegue a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como está ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, eran 25 años. El primer año, el segundo año, el tercer año, el 15 año, el 20 año, su fe era más fuerte. Pero hoy en día, en el pueblo de Dios, muchos cristianos, al pasar el tiempo y no han visto la promesa de Dios, su fe se debilita. Entre más que tú esperas la promesa de Dios, más su fe debe ser fortalecido. El que tiene paciencia es el que tiene fe. Las personas que no saben esperar la promesa de Dios es porque no tienen fe. La espera para la promesa de Dios debe fortalecer tu fe. Su fe se fortaleció. Y como su fe se fortaleció, todos los días Él da la gloria a Dios. Todos los días Él exalta a Dios. Verso 21. Plenamente convencido, plenamente ¿qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo no entiendo cómo hay cristianos vivir una vida derrotada. No entiendo. No entiendo cómo hay pastores, su ministerio no crece. No entiendo, hay pastores que no tienen finanza, no tienen dinero. No entiende. No entiende. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Su fe fue contado por ¿qué? Por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contado,
sino también respecto a quién, a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levanta a los muertos, a Jesús, Señor nuestros, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitando por nuestra justificación. Verso 26, hasta ahí. Pero el tema central es que, como dice Gálatas 3:9, Gálatas 3:9 dice, los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los que son bendecidos, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si tú y yo no estamos caminando en la bendición de Abraham, de sobreabundancia, Abraham fue bendecido físicamente, duró muchos años con buena salud, fue bendecido materialmente, tuvo muchas bendiciones materiales, finanzas, y fue bendecido espiritualmente porque llega a ser el padre de la fe, la justicia. Y dice que de antemano el evangelio fue predicado a Abraham. Y hasta el 12. Vamos a leer hasta el 12. Ya la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que es colgado en un madero. Sigue, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzarse a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros somos los gentiles. ¿Y qué dice? A fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Es por el Espíritu. Hermanos, hablo no en términos humanos, un pacto aunque sea de un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechos las promesas y su simiente no dice, y las simientas, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, el cual es de. Entonces, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham nos ha alcanzado. Y la bendición de Abraham era threefold, de tres pactos, era 3 en 1, espiritual, material y física. Si uno que dice que es pastor y que es líder y que es hijo de Dios y no está prosperando, entonces tú no estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Tú crees que lo está haciendo, pero no lo está haciendo. Es una cosa que tú crees, es una cosa en tu vida, este es el resultado de lo que tú has creído. Si tú has creído, entonces vas a ver un resultado en tu vida, lo que tú has creído. Si no está el resultado en tu vida, entonces realmente, si has creído, entonces no está demostrando la fe, porque la fe se ve por tus obras. La fe se ve por qué? Por tus obras.
Si no hay obras, no hay fe. Y si no hay fe, no hay obras. Dice en Santiago, es el capítulo 2:24. Vamos a leer Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, las dos cosas. Yo tengo fe, pero ¿dónde está la demostración de las obras de esa fe? 25. Así también Rahab la ramera no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Verso 27. ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, la fe dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también es la fe sin obras está muerta. Y acabo de leer, todo lo que nosotros hacemos en fe es pecado. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de pecar? Cuando tú y yo comenzamos a demostrar la fe en Dios. Mi título de mi enseñanza esta mañana, el ministerio del Espíritu Santo. Zacarías 4:5. Vamos a entrar en el tema. Zacarías 4:5. Y lo vamos a leer ahí porque ahí está de la traducción en el lenguaje actual. Le manda poner en la traducción de la lengua actual, porque así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje. Digo a tu hermano, Dios te está mandando un mensaje esta mañana de parte del ángel Calvert. Ustedes saben que la Biblia dice que los pastores son ángeles de la iglesia. Entonces, yo estoy actuando como un ángel de la iglesia de parte de Dios. Te traigo un mensaje de parte de Dios. Y le mando el mensaje a los pastores y líderes y toda la grey. Es el siguiente. No hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. El único, repite conmigo, el único que necesitas es mi espíritu. Dios está diciendo que no es con tu esfuerzo humano, no es con la cantidad de gente que tienes. Dios te dice, el único que necesita es su Santo Espíritu para hacer la obra de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Dios está diciéndonos esta mañana, tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu. Es un asunto espiritual. Si tú eres comerciante o empresario y tú has fracasado, es porque tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Muchos de los negocios que yo he metido y han fracasado es porque no me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios. Trato para hacerlo en mi esfuerzo y no tuvo éxito.
Pero si todas mis decisiones yo había dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, iba a tener mucho más éxito. Nosotros como hijos de Dios tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. Y para depender del Espíritu Santo de Dios, tenemos que estar continuamente en oración, en la palabra, pidiendo consejo a personas que han llevado una trayectoria. Si yo voy a pedir consejo de algunas cosas importantes, yo busco a las personas que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, pero han tenido un avance, han tenido un éxito en su ministerio, han tenido un éxito en su negocio. Entonces, eso es sumamente importante. Tenemos que vivir en el Espíritu y tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. En Hechos, el capítulo 18, el verso 24 al 28, un judío llamado Apolos, él era elocuente en palabras, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino, con un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, consciente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tremendo. Mira lo que dice. Y comenzar a hablar con denudo, y vamos a tomarlo del verso 24. Llegó entonces a Efesio un judío llamado Apolos, natural de Alejandra, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo consciente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyó Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Y Aquila era una mujer o un hombre, ¿verdad? Un hombre. Ok, debe ser una pareja. Una pareja. Yo pensé que era dos mujeres. Y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiese, y llegaron él allá, fue de gran provecho, y los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Entonces ya ahí está hablando del apóstol Pablo. Pero ese Apolo, dice la Escritura, era poderoso en palabra, un hombre elocuente, enseñaba, pero sin embargo su conocimiento estaba limitado. Él tenía la revelación hasta Juan el Bautista. No tenía la revelación
hasta Cristo. Y lo que tiene la revelación de hasta Cristo, la muerte, el nacimiento, la muerte, la crucifixión, la sepultado, la muerte, la sepultado y la resurrección de Jesucristo, que era Aquilas, Priscila y Aquilas, y instruyeron en la palabra. Y así hay muchos cristianos hoy en día, conocen Biblia, conocen palabra, pero no hay revelación. No es suficiente conocer Biblia y palabra, hay que tener la revelación de lo que tú conoces. Para que realmente traiga una transformación en su vida. En Efesios, el capítulo 19, de 1 a 11, había unos discípulos en en Éfeso, pero solamente tenía la revelación también hasta el Juan el Bautista. Hechos 19, 1 a 11. Hechos. Pablo estaba en Éfeso. Y en Hechos 19, 1 a 11, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo después recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiré el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dieron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Bueno, ellos eran peor, ni sabían que existe el Espíritu Santo de Dios. Y así hay mucho hoy en día. No han escuchado del Espíritu Santo. Creen que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo. Es una cosa que tú crees, es otra cosa en tu vida está manifestando lo que tú has creído. Verso 4. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creense en aquel que vendrá después de él, y esto es en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los católicos, cuando te bautizaron, el agua fría que te echaron en tu cara, y dice que tú estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Eso es un poquito de agua que ni es agua bendita. Necesita bautizarse en el nombre de Jesús, porque ese bautismo es falso, ese bautismo no sirve. Ese es el verdadero bautismo conforme a la Escritura. Te metieron un cuento chino, no te metieron la verdad. Te metieron un gran embuste y tú lo creíste. Y habiendo impuesto Pablo las manos, que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y todo lo que están bautizados con el Espíritu Santo, una de las evidencias es hablar en lenguas. Si tú eres líder, eres pastor, y no hablas en lenguas,
yo no estoy seguro si tú realmente estás bautizado en el Espíritu Santo. Es posible que tenga el Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo es la evidencia de hablar en lenguas. Yo no lo conozco otra evidencia. La única revelación que yo tengo, que la evidencia es hablar en lenguas. Pero hay personas, yo creo que hay 3 dimensiones del Espíritu Santo de Dios, la obra del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu Santo es cuando tú aceptas a Jesucristo como su Señor y Salvador y Él viene a tomar morada en ti. Billy Graham, creo que él vino de la Iglesia Bautista y él predicaba y muchas personas entregaron su vida a Jesucristo, pero en ninguno de sus cruzadas había señales y prodigios. Pero muchos entregaban su vida a Jesucristo. ¿Por qué en la cruzada de Billy Graham no había señales y prodigios? Porque él no conocía la dimensión del Espíritu Santo. No tenía el bautismo del Espíritu Santo. Además, Jesús en Lucas el capítulo 24, creo que el verso 47, Jesús dijo a sus discípulos: no vaya a hacer la obra de Dios hasta que no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y que se predicase en el nombre del arrepentimiento y perdón de pecado, y todo comenzaron desde Jerusalén. 48 y 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos con el poder del Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Porque en Hechos, en Juan el capítulo 20, Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en ellos, pero ellos no tenían el verso 21. Vamos a leer el verso 21. 22. Y Jesús le dijo: si quiero que él quedase, dice donde Jesús sopló el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Él me cambió a Juan 21. Lo que está en la computadora no es Juan 21. Ajá. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces ellos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Pero después él dijo: mira, no vaya a hacer nada, no vaya a predicar mi palabra hasta que no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 él también dijo lo mismo. Hechos 1:8: recibiréis que poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, el que no tiene el poder del Espíritu Santo y está predicando la palabra de Dios, no está haciendo con
el impacto, no está haciendo un trabajo efectivo. Por eso que muchos de ustedes, sus familiares, no han llegado, y sus amigos no han llegado a los pies de Cristo por tu testimonio, porque tu vida espiritual está seca. No tienes nada. Lo que tienes es teología, lo que tienes es conocimiento, pero no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Necesitas el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida para ser un discípulo, un mensajero, un cristiano efectivo para Cristo. Juan el capítulo 15, el verso 5. Jesús dijo: sin mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú y yo no tenemos el poder del Espíritu Santo manifestando en nuestras vidas, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, pero lo que están haciendo un montón de cosas, pero están perdiendo su tiempo. Porque Jesús dijo, si no estamos conectados con Él, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, todas las cosas que nosotros hacemos es en vano. La única cosa que valga la pena en esta vida es lo que las cosas que nosotros hacemos conectados con Dios, las cosas eternas, las cosas divinamente eternas, las vidas que son impactadas con tu testimonio. Esas vidas que son impactadas con tu testimonio y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo lo que tú haces para el Señor, conectado con Jesús, ese sí son eternas, ese sí vale la pena, ese es frutos. Mucho, tú sabes que hay los grandes deportistas, ellos hacen muchas obras sociales, millones de dólares en buenas obras, pero tú sabes que todas esas buenas obras no valen nada. Hay mucha gente que hace buenas obras. El único buena obra que vale es lo que uno hace en Cristo Jesús. Porque mis buenas obras, tus buenas obras en Cristo Jesús, el que recibe la gloria es Dios. No yo ni tú. Nuestras buenas obras, Dios tiene que llevar la gloria. Si la gente hace buenas obras y Dios no lleva la gloria, todas esas obras están en vano. El problema es, muchos cristianos no creen lo que dice la Biblia. Leen la Biblia, pero no lo creen. Ese es el gran problema con nosotros. Que leemos lo que dice la Escritura, pero no creemos lo que decimos la Escritura. Si nosotros creemos lo que decimos la Escritura, nuestra vida cristiana va a ser un mayor impacto en la sociedad. Muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero lo tenemos en la mente, pero no está en el corazón. Cuando tú amas a Dios, tú siempre vas a dar tu mejor dinero, tu mejor tiempo, tu mejor vida a Dios. Tú no vas a dar a Dios migajas. Tú no vas a dar a Dios tu cosa primero, después, no.
tú no amas a Dios. Tú crees que amas a Dios, pero no amas a Dios. Cuando tú amas a Dios de todo corazón, se vas a reflejar en tu estilo de vida. Siempre doy mi testimonio. Este año voy a cumplir 34 años sirviendo al Señor, 30 años en el ministerio, y me falta la iglesia en ese 34 años como una sola vez. Yo amo a Dios. Dios está en primer lugar. Mi finanza primero para Dios. Mi diezmo, mis ofrendas para la obra de Dios. Fue a ministrar en el Congreso y toda la finanza que llevo y que me dieron se queda en el Congreso. Cuando tú amas a Dios, Dios siempre está en primer lugar en tu vida. Mira, yo puedo tener un carro y el carro se echa a perder y eso no me va a impedir ir a la iglesia. Mira, mi familia puede estar muriendo y eso no me va a impedir ir a la iglesia. Además, si muere mi familia, yo estoy en la iglesia y mi familia es cristiano, está en el mejor lugar. Ahí no hay ningún amén. Porque muchos dicen, no, cuando muere mi familia, está en el mejor lugar. Pero cuando muere la familia, se echan a morir. Entonces no lo creen. Y muchos dicen, no, mejor el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Tú crees esa palabra? Y cuando el médico te diagnostica, te van una semana por vivir, llama a todo el mundo pidiendo oraciones y comenzar a echar a llorar. Tú no realmente no has creído lo que te has leído, no has creído la promesa de Dios. Si el médico te da una semana para vivir, gloria a Dios, voy a reprender un tremendo bonche, voy de rumba. Se vivió una fiesta. Cuando tú crees la promesa, tu vida es movido por la promesa de Dios y no por la circunstancia de la vida. Por eso que Dios dijo al rey, mira, no es por su fuerza o yo, no es por su ejército o yo, es por mi Santo Espíritu. Y vengo para decir a cada uno de ustedes esta mañana, no es por tu conocimiento intelectual, no es por tu negocio, no es por el trabajo que tienes, no es por las habilidades intelectuales que tienes, es por la presencia de Dios en tu vida. Solamente por Dios. Solamente por la presencia de Dios. Es la presencia de Dios en tu vida. Tenía un año en el Señor. Ya yo tenía mi casa, mi célula en Trinidad. Un año en el Señor. Un año en el Señor, ya estaba en el Instituto Bíblico. 4 años en el Señor, ya estaba pastoreando. Hasta el día de hoy. Yo no sé qué es apartarme del Señor. Yo no sé qué es. Yo nunca he tenido un día que quiere tirar la toalla o ya no quiere ir a la iglesia. No.
cada día que pasa estoy más apasionado por Dios. Esta mañana me dijo una hermana, ay, apóstol, ese viaje estoy apoyado, estoy cansado. Yo digo, hermana, quería decir, hermana, lo que tú necesitas es un marido, ¿yo? Mira, yo llego de viaje, fui a jugar tenis y sigue estudiando anoche hasta las 11:30. Yo no me canso. Cuando se trata de la cosa de Dios, cada día estoy más apasionado. Como que para venir a la iglesia, mira, ahí de iglesia más energía. Esta mañana ya me llega ya preparado temprano para venir a adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ni mi familia, ni la enfermedad, ni la circunstancia me va a impedir de venir un domingo a adorar a mi Señor. No hay nada en este mundo va a tomar el lugar de mi Señor. No hay nadie es más importante que mi Señor. Nadie. A ustedes, muchos cristianos, hace falta enamorarse de Dios. Cree que tú estás enamorado del Señor, pero no. Tú estás enamorado de ti mismo. Tú estás centrado en ti mismo. Tú no eres cristocéntrico. Cuando uno es cristocéntrico, todo es Cristo. Todo es Cristo. Tú, para el Congreso, empoderamiento, tú eres el primero que está ahí. Porque tú quieres recibir. Tú estás comprometido con el Señor. No hay nada más importante. Yo, la semana pasada, estaba hablando con unos hermanos. ¿Va para el empoderamiento? Ay, no, pastor. Otro, sí, voy a hacer una diligencia y después me voy a aparecer allá. El último día, lo vi, ¿qué pasó? ¿Tú no dijiste que tú vienes el viernes? Ay, pastor, apóstol, no era la voluntad de Dios, porque el carro se echa a perder y no podía hacer el viaje. Entonces decidió, viste, cabezón, si tú habías venido al empoderamiento, el camión no iba a echar a perder. El diablo te roba la bendición. Uno, cuando es de Dios, cuando es la cosa de Dios, no es que voy a hacer una diligencia en el Tigre y voy a aprovechar ahí. Está desenfocado. No es que me voy a aprovechar, no. Cuando tú estás comprometido con el reino, cuando tú estás comprometido con el Señor, tú estás enfocado. Digo a este hermano, Cristo viene pronto. Él puede llegar hoy. Imagínate, ¿qué pasaría si Cristo viene dentro de unos minutos? Y digo, lo voy a llevar solamente lo que está congregando. Muchos se van a quedar. Mira, si yo era Cristo, y si yo era el Padre, porque Cristo no sabe cuándo Él va a regresar. Pero si yo era el Padre, yo voy a enviar a Jesucristo el día cuando muchos, y digo, solamente voy a llevar lo que están en la iglesia el día domingo. Ay. Ahora, si Cristo anunció, si el Padre anunció, el tal día llega a Cristo,
y voy a pasar por la iglesia primero. Ay, vamos a tener que congregar en un estadio ese día. Porque todos, mira, vas a dejar, todo para venir. Porque no quieren quedar. Pero muchos se van a quedar porque están desenfocados. Su corazón está en las cosas materiales. Su corazón está centrado en ellos mismos y no en Cristo. Y los que se van a ir en el primer viaje son aquellas personas que están enfocados, están preparados, están haciendo la obra de Dios. Eso es lo que vamos a ir en el primer viaje. Yo digo a la pastora Oskelly, yo digo, Oskelly, parece que tú vas a ir en el segundo viaje. No, apóstol, no. Yo no voy a quedar. Ella quiere ir en el primer viaje. ¿Cuántos quieren ir en el primer viaje, en el rapto? Bueno, prepárase. Sirve a Dios con ganas. Pon Dios en primer lugar. Comprometerse con el Señor. Los apóstoles, ellos pasaron por mucha persecución. Pero la persecución no depara a ellos, no lo detiene de avanzar. Además, entre más persecución, más la iglesia avanza. O sea, la persecución, Dios usa la persecución para que la iglesia avance. Por eso es que la pastora Kelly me está diciendo, apóstol, yo creo que la Biblia habla de una hambruna, que no va a haber una escasez de comida en el mundo como nunca había antes. Y yo digo, Kelly, yo creo que yo no voy a estar, yo me voy en el primer viaje. Y ella me dijo, no, apóstol, ese viene pronto, y yo creo que vamos a estar aquí. Yo digo, bueno, si yo estoy aquí, cuando llega la persecución, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en mi vida. Si para comida, bueno, así como el pájaro trae la comida a Elías, él va a traer la comida a mí. Yo no voy a compartir con ustedes, ¿no? Que digo el mismo pájaro que va a traer a mí mis alimentos, que se les dan a ustedes también. Porque todos quieren el mango bajito, hermano. No, tiene que servir a Dios con ganas, con compromiso, apasionado. Líderes de casa de amistad, apasionado en tu casa de amistad. ¿Cómo es que tú dices que tú eres un discípulo de Cristo y tú sirves a tu casa de amistad? Dios te debía servir al cielo cuando tú vas para allá. Y te va a mandar, mira, hábleme a la casa de amistad, después te deja entrar. Si yo fuera Dios, ay. Tiene que servir a Dios en los buenos y en los malos. O sea, tú no sirves a Dios y después que tú estás orando para que yo te salve a tu familia, o estoy orando para que yo te bendiga, y tú, ¿por qué tengo que contestar tus oraciones si tú no me sirves? No busca la mano de Dios. No busca a Dios cuando tú tienes un problema. Busca a Dios, busca el rostro de Dios. Cuando tú buscas el rostro de Dios, no tienes que buscar la mano de Dios. Los que buscan la mano de Dios es porque no buscan el rostro de Dios.
Cuando tú no le buscas el rostro de Dios, tienes que buscar su mano. Buscar su rostro. Y tú vas a ver que cada petición que tú tienes, el Señor lo va a contestar. ¿Por qué Dios tiene que contestar tu petición cuando tú no le buscas, cuando tú no le sirves? Ese es una injusticia. Es una injusticia para Dios, es una injusticia para otros. Porque Dios es justo y Dios va a ser el justo. Segundo de Crónicas 7:14. Ahí se ve la justicia de Dios. Si Dios va a sanar la tierra, si se humiera mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré tu tierra. El problema con el pueblo de Dios, nosotros faltamos humillación y no estamos invocando el nombre de Dios, no estamos orando, no estamos buscando su rostro, pero quiere que Él nos bendice y Él escuche nuestras oraciones. Pero no, muchos de nosotros queremos poner condición a Dios. Bueno, Dios, si tú me contestas, te sirve. Bueno, no te voy a contestar. No te voy a contestar. No, a mí no me interesa que tú me sirves. Yo quiero que tú me sirves si te contesta tu oración o no. Mucha gente cree que van a manipular a Dios. Ninguno de nosotros podemos manipular a Dios. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Solamente somos alguien en Cristo Jesús. No te engañes a ti mismo. Deja, como dijo el apóstol, deja la soberbia, el apóstol Cruz Caraballo. Deja el soberbio. Tú no eres nadie. Solamente tú eres alguien en Cristo Jesús. Tienes que humillar. Buscar a Dios en lo bueno y en lo malo. Además, en lo malo, ahí tienes que buscar más de Dios. Y si Dios contesta tus oraciones o no, Jesús dijo, Padre, pasa. Jesús estuvo orando en Getsemaní fuertemente. Fuertemente estuvo orando en Getsemaní. Y después él ora bastantes horas. Él dijo, Padre, pásame esa copa. Pero el Padre no lo contestó esa oración. El Padre le deja pasar uno de los momentos más horribles en su vida. No lo contestó. El Padre debe contestar la oración de su hijo. Pásale la copa. No lo hizo. Entonces, ¿por qué tiene que hacerlo por ti, cabezón, que no sirve a Dios? Ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar y humillarse delante de Dios y no seas soberbio. Y deja que Dios trate con tu corazón y sea humilde y reconoce que necesitas de Dios todos los días de tu vida. Esa es la segunda parte de la enseñanza. Ejemplo número 3. ¿A qué hora es el segundo servicio? ¿Qué hora es? Mira, los discípulos, para llegar donde está, tienen que pasar por mucha persecución. Mira lo que dice Hechos 5.
Hechos 12:5. Ahí dice la Biblia que los pastores pasaron por muchas persecuciones, los apóstoles. Pero en todas esas persecuciones Dios estaba con ellos. Y también en Hechos 19:20. En Hechos 19:20, ustedes pueden leer desde el 12 la persecución que pasó los apóstoles. Pero ¿cuál era el resultado de esa persecución? Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Toda persecución va a traer un resultado de crecimiento en la obra de Dios. Si tú estás siendo perseguido como cristiano, es que el resultado de tu persecución debe haber un crecimiento espiritual en tu vida. No hay crecimiento espiritual sin persecución. Las cosas no van a venir así fácil porque tenemos un enemigo que va a poner miles de obstáculos. Mira Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y los números de discípulos se multiplicaron grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Por causa de la persecución hubo crecimiento. Y mira en Hechos 5:42. También por causa de la persecución, entre más que la iglesia está perseguida, más la iglesia crecía. Y todos los días en el templo y por las casas, todos los días la gente congregaba en la iglesia y todos los días había casa amistad. ¿Y qué dice? No cesaban de enseñar y predicar a Jesús en las casas y en los templos. Entonces, si tú vienes a la iglesia todos los días, o sea, si tú hables los pastores de Manaus, de Brasil, ellos tienen ya 3 meses con la iglesia y 5 casas de amistad todos los días, y aparte el día domingo, o sea, ellos están ocupados los 6 días de la semana, de lunes a viernes en su casa de amistad, y los domingos en la iglesia, en la mañana y en la noche, ocupados en la obra de Dios. Por eso ya le están profetizando que la iglesia en Manaus va a ser la iglesia más grande. Ya los pastores allá están profetizando, porque están viendo que los pastores están trabajando, y el que trabaja va a tener resultados. La meta para el año 2023 esa iglesia debe multiplicar. Aquí debe congregar miles. Ya debemos tener 5 servicios los domingos llenos. Nosotros tenemos 3 servicios, se ha reducido a 2. Entonces, ¿por qué se ha reducido a Dios? Porque los líderes de Casa Amistad están en su zona de confort. Líderes. Juan
es 19:15, donde Jesús dice, si me amas, pastorea mis ovejas. Es Juan 19:15. Líderes, la única manera que ustedes van a demostrar que aman a Dios es pastoreando las ovejas o 20:15. ¿En dónde está? El que me amas pastorea mis ovejas. ¿Ah? Juan 21:15. Juan 21:15. Líderes de Casa Amistad, si realmente ustedes aman al Señor, ustedes van a pastorear a la gente que Dios ha puesto bajo de su cuidado. ¿Cuántos líderes de Casa Amistad hay aquí esta mañana? Ponte de pie. Pasa con tus ovejas. Rápido, rápido. Tiene 2 minutos. ¿Son qué hora es? Ellos tienen 2 minutos.